Miqueas 6:8 dice de la siguiente manera: oh hombre, escuche el llamado, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dígalo, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Hay algo imposible que Dios nos pida ahí? ¿Hay algo que no podamos nosotros hacer, que esté fuera de nuestras capacidades humanas? No, no. Todo lo que el Señor nos pide, mire, ni siquiera le está pidiendo lo que usted tiene. O hay algo ahí, se habla aquí de posesiones o cosas materiales. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Está al alcance de cualquier ser humano. Vamos a hablar hoy de la maldad engendra justicia. Estamos viendo brevemente los reyes de Israel, la vida de los reyes de Israel. Y hoy vamos a hablar de un rey muy conocido por la razón equivocada. Usted sabe que Dios es justo, ¿no? Eso no está en discusión. En Dios no hay injusticias, ni la más pequeña. Usted no va a encontrar injusticia en Dios. Él es un Dios justo, perfecto y santo. Entonces, y Él exige de todo su pueblo, de todos los que creemos en Él, exige que actuemos con justicia. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Entonces Dios pide de todos los que creemos en Él que amemos la justicia y la practiquemos. Gracias, hermano. El rey de que vamos a hablar hoy fue uno de los reyes más injustos, o el más injusto, el más pecador, el más malvado rey en la historia de Israel. Oiga qué título, hermano, qué título tan triste. Imagínese pasar a la historia como lo peor de lo peor. Todos anhelamos que nuestro nombre sea recordado, por lo menos en nuestra familia. Que digan, mi papá, mi mamá era una buena persona, era generoso, era bondadoso, era esto, era lo otro. O que nuestros nietos puedan decir un día, no, mi abuelo era una persona, mi abuela era una persona ejemplar. Todos querían a mi abuelo, todos querían a mi abuela. Pero imagínense que alguien diga, no hombre, esa familia está maldecida por el abuelo que tuvieron. Pues este rey pasó a la historia como el peor de los reyes de Israel. Es Acab. Recuerde que el reino se dividió después del hijo de Salomón, el reino se dividió en dos: reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. En el reino del sur reinaron los descendientes de la línea de David. Allí hubo reyes buenos, salió uno bueno. Hubo malos también, pero de vez en cuando salía un rey bueno que traía todo el pueblo de vuelta a Dios. Es decir, si un rey era malo y se olvidaba de la adoración a Dios y arrastraba al pueblo lejos de Dios, venía un descendiente, un hijo, un nieto, un bisnieto, y hacía lo opuesto. Y se ponía a pensar en lo que había hecho David, su primer antepasado reinante. Y entonces decía, se levantó fulano de tal, por decir algo, Josías, digamos, y anduvo en los caminos de David, su padre. Es decir, buscó a Dios. Entonces Judá, el reino del sur, a veces se acercaba a Dios porque sus reyes eran buenos. Pero el reino del norte, Israel, no le salió ni un solo rey bueno. Dios no le dio el privilegio de tener ningún rey bueno. Todos fueron malos. Y entre los malos, el más malo era este de que vamos a hablar hoy, Acab. Así que vamos a ver la vida de este hombre para que usted trate de alejarse lo más posible de las características de la vida de este rey. Él, Acab, no solo era malo, también se casó con una mujer más mala que él. ¿Qué le parece? Hay un dicho en el mundo que dice, Dios los hace y ellos se juntan. por decir que dos personas con características similares de repente se encuentran y hacen algo bueno. A veces son dos personas buenas. Si dos buenos se casan, hermano, eso es bendición. Pero imagínense que se casen dos malos. Uno agranda las maldades del otro. Y entre los dos se motivan a seguir haciendo el mal. Jezabel no solamente era mala, era una bruja, hechicera, dice la Biblia.
Además era sacerdotisa de Baal, un dios pagano, un falso dios. Y era la reina. Ahora imagínese el cuadro, un país gobernado, bueno, vamos a la Biblia. Primera Reyes 16. Imagínese un país gobernado por una pareja maligna. Primera Reyes 16. Usted sabe que la autoridad de que Dios inviste a los líderes tiene una característica. Yo siempre he sabido esto y ahora me preocupa más. ¿Sabe que en el camino del Señor, en la iglesia de Cristo mundial, cada iglesia local que tiene su pastor termina imitando el carácter de su pastor? ¿No sabía eso? Algunos ya se asustaron porque ya me conocieron. Cada iglesia termina imitando el carácter de su pastor. Y yo al pensar en eso, siento temor. Siento temor porque sin proponérmelo, usted va a terminar adoptando características mías. La autoridad está investida de esto. Yo a veces me paro de cierta manera como se paraba mi papá y pongo las manos en los bolsillos como mi papá. Mi papá ponía la mano en su bolsillo del pantalón así. No metía la mano completamente, solo las puntas de los dedos así. No sé por qué. Y de repente yo estoy así y me veo y digo, hombre. No porque sea malo, sino porque, ¿por qué lo hago? No quiero hacer, yo mentalmente trato de no hacer algo, pero es que está en mí, fue lo que yo vi todo el tiempo y lo termino imitando. El pueblo termina siendo igual que sus gobernantes. El pueblo termina siendo igual que sus líderes. Un grupo humano termina siendo igual, actuando igual, pensando igual que quien los dirige. Entonces Dios me enseñó esto antes de ser pastor, para que trate de cometer los menos errores posibles, para que usted no imite mis errores, porque entonces yo voy a dar cuenta. Mire qué cosa más tremenda. Pues Acab y su esposa Jezabel, ¿cuánto dura la presidencia en este país, hermano? 4. ¿Cuánto es en México? 6. ¿En El Salvador? 5. No. Ok, hasta ahorita son 5. ¿Sabe cuántos años reinó Acab? Leamos. Primera Reyes 16, 29. 29, vamos a leer hasta el 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Estamos bien ahí? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 22 años. Quiere decir que hubo gente que nació bajo su reinado y murió bajo su reinado. Nunca conocieron algo diferente. Hubo gente que jamás vio otra cosa que la maldad de su gobernante. Gente que nació, vivió y murió bajo un gobierno malvado, sin oportunidad de ver el lado bueno, el lado positivo. Leamos. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire, este no se cubrió para hacer lo malo, lo hizo públicamente. 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Sus antepasados querían hacer templo para Dios, él edificó uno para Baal. 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Qué parejita, hermano. Lo que ellos pensaban todo el tiempo era ir en contra de la voluntad de Dios. Mire, si ir en contra de la voluntad de Dios en ignorancia, como lo hicimos muchos de nosotros en el tiempo anterior, si ir en contra de la voluntad de Dios en ignorancia acarrea destrucción, ahora imagínese hacerlo con decisión, con deseo. Yo quiero ir en contra de Dios.
Yo deseo ir en contra. Yo quiero provocar a Dios a ver si es cierto que Dios castiga, a ver si es cierto que Dios existe. ¿Cuánta gente ha dicho eso, hermano? ¿Cuántas personas han dicho eso en la historia? Mire, si cometemos errores, que sea por ignorancia. Por eso, cuanto más conocemos del Señor, más responsables somos. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide de regreso, mucho se le demanda. Entonces, cuanto más conocemos de Dios, más obligados estamos a obedecerlo y menos excusa tendremos delante de Dios. Pero es que yo no tuve instrucción. Pero es que en este tiempo nadie puede alegar ignorancia de nada, hermano. En la ley de los hombres, en la ley humana, la legislatura de cada país, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Usted no puede decir, yo no sabía que eso era delito, por eso lo cometí. Porque la ley es pública. Y usted como ciudadano de un país está en la obligación de conocer las leyes de ese país para no violar ninguna. Así que a un juez usted no puede llegar a decirle, señor juez, yo no sabía que eso era delito, por eso lo hice. No, la ley es pública. Usted tenía que conocer que era delito. Así que no vale esa excusa. Ahora imagínese delante de Dios. Señor, yo no sabía que eso era pecado. Señor, yo no sabía que con eso te iba a ofender. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la ley de Dios. En Proverbios 14:34, Proverbios 14, versículo 34. Amén. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Mas el pecado daña las naciones. Estamos hablando de naciones, pero esto se puede aplicar perfectamente a nuestra vida personal. La justicia es una bendición para nuestra vida. Por cierto, ¿usted sabe lo que es injusticia, hermano? Todos hemos sufrido injusticias en algún momento de nuestra vida. ¿O usted no? Yo creo que todos. Y entendemos lo que es la injusticia. Es cuando alguien nos trata, valga la redundancia, injustamente. Cuando no nos merecemos un mal trato. Cuando no hemos hecho nada para merecer que nos traten mal y sin embargo recibimos un trato malo. Eso es injusticia. Cuando no se nos da aquello a lo que tenemos derecho. Eso es injusticia. Cuando no se toma en cuenta nuestro deseo, nuestra voluntad, sino que se nos obliga a vivir o a hacer cosas opuestas a nuestro deseo. Eso es injusticia. Eso sucede a nivel de gobiernos. Vemos hoy, por ejemplo, en el mundo, vemos gobiernos opresores. Gobiernos que asfixian a sus ciudadanos. Les tienen todo el tiempo apretado el cuello para que no respiren. Y los únicos que respiran bien son los que están arriba. Vemos también la injusticia racial. Que eso no es exclusivo de los Estados Unidos, hermano. El odio racial, la injusticia racial, esas ideas extrañas en la mente del hombre están en toda nación de la tierra. Mire, yo me enteré no hace muchos años del conflicto que hay en la pequeña isla de Dominicana. República Dominicana, ¿con qué otro país comparte? Vamos a ver, los que conocen geografía. Con Haití, correcto. Hermano, yo no sabía. O sea, no sabía el problema que estaba dentro. Mire, los divide una frontera a la mitad de la isla. Son exactamente la misma gente. Es el mismo tono de piel, el mismo color. Hermano, todo lo tienen idéntico. Pero como unos son dominicanos y otros son haitianos, la frontera está cerrada y un haitiano no puede pasar para Dominicana. Y los que han pasado los cazan, literalmente, les dan cacería. ¿Y sabe por qué? Porque Haití es pobre y Dominicana no. Entonces lo que ha hecho distinción en esta isla deberían ser hermanos. Están compartiendo una isla, un pedacito de terreno chiquito, solo una pequeña frontera en medio. Pero los dominicanos no pueden tolerar a los haitianos. Mira, el país más pobre de todo el hemisferio, de todo el continente americano,
el país más pobre. La gente no tiene que comer, hacen galletas de lodo para comer. Pero sus hermanos en Dominicana tienen recursos, al menos más que ellos, y no los comparten. Y nosotros no nos damos cuenta. Y toda América, todo el continente no se da cuenta. Hermano, eso es una injusticia social. Pero como a mí no, yo siempre tengo comida. Yo cuando llego tengo más comida de la que necesito para toda esta semana que viene en mi refrigerador. Por lo tanto, no me preocupa, no me doy ni cuenta, ni me interesa que unos hermanos nuestros ahora en este momento no tengan que comer. Le echan aceite y sal a la tierra, al polvo, aceite y sal, y hacen tortitas de lodo, como galletitas, y las ponen a secar o las ponen a cocer y se comen eso. Solamente para que el estómago se sienta confortado, pero nutricionalmente no le aporta nada. La mayoría de nosotros, digo la mayoría por no decir todos, para que alguno no se me ofenda, los más sensibles. La mayoría de nosotros no vemos las injusticias hasta que nos toca. A la par de nosotros pueden estar matando a alguien. Se lo busco. Por algo ha de ser. Mejor me hago a un lado, no voy a hacer que me salpique. Pero cuando la injusticia nos toca a nosotros, entonces sí queremos que todo el mundo se dé cuenta que nuestros derechos fueron violentados. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Es porque no hemos memorizado y mucho menos vivido Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Acab, a él no le importaba la gente. A él no le importó la gente de su pueblo, la gente de su nación, la gente de su reino. La mayor parte de las injusticias que la Biblia condena, hermano, oiga bien, la mayor parte de las injusticias que la Biblia condena tiene que ver con el trato entre hermanos, el trato personal. Usted dirá, cualquiera podría pensar, sí, Dios se enoja cuando a Él se le tiene en poco. Sí, claro. Pero ¿dónde empieza el tener a Dios en poco? Empieza en el amor, en el trato personal con los hermanos. El que no ama a su hermano, a quien está viendo, ¿cómo puede amar a Dios que no está viendo? Entonces la desobediencia a Dios empieza en el trato con los demás. Si yo no tengo misericordia con mi hermano, si practico la injusticia con mis hermanos, ¿cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo me voy a humillar delante de Dios? Vamos a 1 Reyes 21. Adelante un par de páginas. 1 Reyes 21. Leamos del 1 al 4. Vamos a ver un ejemplo, uno, de la maldad de este rey. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¡Qué negociazo, hermano! Este era un negocio redondo. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y dice ahí entre paréntesis, e hizo un puchero. ¿Verdad que no? Pero era como un niño malcriado, como un niño maleducado. Ay, mi vecino no me quiere dar su viña. Y se volteó a la pared del hombre. Y no quería comer. Inmaduro. No solo era malo, era inmaduro también. Pues resulta, como usted acaba de leer, que el vecino del rey, un hombre común del pueblo, tenía la heredad de sus padres, es decir, la tierra que a sus padres le habían dejado de herencia. Cuando Dios repartió la tierra, Él estableció
que la tierra no podía venderse, porque siempre hay personas que tienen más recursos económicos que otras. Entonces alguien con más recursos va a empezar a acaparar y va a tener toda la tierra, y Dios no quería eso, inicialmente. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que cada familia tuviera la tierra suficiente para subsistir, para vivir, para alimentarse, para tener recursos suficientes para su familia. Nabot heredó de sus padres y cuando él muriera, esa viña iba a pasar a sus hijos. Pero el rey vio la viña. Y él no solo vio la viña, él vio lo que le producía a Nabot. Usted sabe, hermano, que la envidia es desear tener lo que otro tiene. O si no puedo tenerlo, que aquel no lo tenga. Por lo menos que no lo tenga, que no lo disfrute. No sé cómo, la Biblia no lo dice, pero es fácil intuirlo. A la par del palacio de Acab estaba la viña de Nabot. Si Acab salía al muro del palacio y miraba hacia abajo, miraba a Nabot cantando todos los días ahí, arreglando su viña, podando, echando abono, regando veneno. Bueno, no había esas cosas en aquel tiempo, pero para que nos hagamos una idea. Él estaba ahí quitando malezas, matando bichos raros que se metían a su viña, cuidándola. De repente escarbaba la tierra para que se oxigenara, la regaba y él miraba que Nabot disfrutaba esa tarea diariamente, él con sus hijos. Y Acab, con su corazón malo, lleno de amargura, él miraba que aquel hombre disfrutaba eso. Y pensó, yo quiero lo que este tiene. Mire, no era la viña, hermano. Usted se da cuenta, no era la viña porque te puedo dar una mejor. O sea, él era el rey, tenía tierras, hermano, a su antojo, a su gusto. Él no quería la tierra, él quería lo que ese terreno le producía a Nabot. Él quería la felicidad que aquel hombre tenía, la tranquilidad que Nabot manifestaba. Eso era lo que él quería. No sabe cuántas veces hemos hablado de esto con mi esposa. Tenemos en el ministerio unos cuantos años. Y no sabe cuántas veces hemos hablado sobre este tema. Si usted y su pareja están bien, alguien se va a meter en medio de su relación. Va a tratar de meterse en medio de su relación. No porque usted sea muy bonito o bonita, sino porque los ven tranquilos y a la gente le molesta verlo tranquilo a usted. No hablo de hermanos en Cristo, hablo de gente afuera. Lo ven a usted que llega tranquilo a su casa, quiere estar con su esposa, ven que la hermana le sirve muy bien y dicen, yo quiero eso. Entonces empiezan a entrar en la relación, no porque realmente quieran ser parte, no, quieren destruir aquello. No es porque se enamoren de usted, hermano casado, hermana casada, no es porque se enamoren de usted. Es porque lo ven tranquilo y esa tranquilidad que usted tiene es lo que ellos no tienen en su corazón y piensan que teniéndolo a usted o teniéndola a usted va a tener esa tranquilidad. Pero esa tranquilidad surge de las condiciones en su matrimonio. No es por la persona, es las condiciones. No era la viña, era la forma como Nabot la trabajaba. Para él era el tesoro heredado de sus padres y era el tesoro que iba a pasar a sus hijos. Él cuidaba esa viña como literalmente su mayor tesoro. Acab no. Le voy a arrancar las viñas, le voy a plantar legumbres. A él no le interesaba la tierra, él lo que quería era que Nabot no la tuviera, que Nabot no fuera feliz cuidando su viña. Y le dijo, te la cambio por otra mejor. Y si tienes una mejor, ¿para qué la quieres entonces? Y si no me la quieres cambiar, te la pago y te pago lo que tú quieras. Y el hombre dijo, no, es la heredad de mis padres. Es lo único que tengo y se lo voy a dejar a mis hijos. Y Nabot actuó como un niño malcriado y se fue para su casa, no comió, se volteó el rostro a la pared y entonces vino su esposa. 21:5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Qué infantiles podemos ser, hermano, cuando no nos podemos salir con la nuestra.
Cuando nos empecinamos a querer hacer algo y no sale, nos vemos infantiles. Nos vemos como niños, inmaduros. Y dijo, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Mire, la mujer se empezó a burlar. No, que tú eres el rey. Como diciendo, haz valer tu reinado, haz valer tu autoridad. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué le parece? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Mire, hermano, lo peor que podemos hacer nosotros como hombres es dejar que nuestra esposa nos arregle todo. ¿Qué pasó? ¿Dije algo chistoso? Lo peor que no puede hablar más mal de nuestra masculinidad que dejar que nuestra esposa nos arregle todo. Hay áreas en las que un hombre no podría meterse porque si nos metemos arruinamos todo. Pero hay áreas que son de exclusivo dominio del hombre por las características que Dios nos ha dado. Si nosotros renunciamos a esas características, ya no nos vemos como hombres, nos vemos como niños. Y usted ve, también como yo sé que usted ve las redes sociales también, no se haga. Y usted sabe el pensamiento que corre en el mundo, de que la mujer alardea de que está criando a sus hijos y a otro hijo más grande que es su esposo. ¿Por qué cree que está ese pensamiento en el mundo? Porque hemos perdido la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no respetamos las cosas que decimos que vamos a hacer. Porque no tomamos el papel que nos corresponde. Porque en el afán de solamente hacer dinero, esa es una crítica para el estilo de vida del primer mundo, del sueño americano. En el afán de hacer dinero, dejamos que la esposa dirija absolutamente todo. Y nosotros solo somos una máquina de producir dinero. Siempre y cuando esté carburando, siempre y cuando esté trabajando y haciendo dinero, no importa. El hombre sale, va, no se da cuenta de lo que pasó, no se da cuenta de las enfermedades en la casa, no se da cuenta de ninguna necesidad o amenaza, nada. Él solo le importa que está produciendo, haciendo dinero. Cuando viene a darse cuenta, ya no tiene autoridad. Acab no podía arreglar sus asuntos. Y vino la mujer y le dijo, yo te la consigo. Lo que tú no puedes, yo lo logro. Y él, tranquilo, él siguió llorando en la cama. Y la mujer se fue, Jezabel, y mandó cartas. Dice, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con el anillo del rey y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Oiga, se la mandó a las autoridades locales. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos, ya anticipadamente los está describiendo, delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Le importaba a Jezabel Dios? Pero conocía la ley, sabía que la ley decía, obviamente ella no era inocente, acuérdese, ella no era ignorante, ella conocía la ley de Dios. La ley decía que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios debía morir. Le dijo Dios a Moisés. Pues ahora ella usa la ley de Dios para cometer un asesinato vil, para hacer un acto injusto. Y dijo, pongan testigos en contra. ¿A quién más recuerda usted que le hayan puesto testigos falsos? A Jesús. Imagínense que Nabot, sin darse cuenta, sin saberlo, hermano, estaba haciendo una figura de Cristo. Está haciendo una figura del Salvador de la humanidad. Qué honor tuvo Nabot. Fue un honor triste en su momento, doloroso, pero fue un honor grandísimo. Entonces, sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué cree usted? ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso?
todo el que ocupa una posición de liderazgo o de autoridad puede abusar del poder. El poder seduce, hermano. Hay una seducción en el poder. Usted no necesita ser el gobernador de un estado o el alcalde de una ciudad para dejarse seducir por el poder. Si usted es esposo, usted tiene autoridad. Si usted es padre, usted tiene autoridad. Si usted es supervisor o manager de alguna área de su trabajo, usted tiene autoridad y usted puede dejarse seducir por el poder. Y la seducción del poder siempre trae injusticia para las personas que se lideran. Dejemos a los presidentes, gobernadores y alcaldes tranquilos por un rato. Vámonos a nosotros. Usted puede cometer injusticias en su casa. La forma como le habla a su esposa, el esposo. La forma como la esposa le contesta a su esposo. Eso es una injusticia. Si no le habla con el cariño, con el honor, con el respeto que se deben mutuamente. No uno al otro solamente, es mutuo. Cuando el respeto se pierde en una pareja, ya se perdió todo. Todo. Cuando se perdió el respeto, se perdió la admiración. Y si no hay admiración, eso ya no es un matrimonio, es un convenio, es un trato, un contrato solamente. Lo que hace un matrimonio es esa relación, esa admiración, ese respeto. Hagan un ejercicio mental, esposos y esposas, todos los casados, hagan un ejercicio mental. Piense en una sola cosa que usted admira de su pareja. No me diga. Piénselo. ¿Está pensando? 15 segundos. Si en 15 segundos no encontró ninguna, usted está en problemas. Su matrimonio está en problemas. Usted tenía que tener así, saber por qué admira a su pareja. Entonces, cada vez que usted tenga trato o relación con su pareja, usted la va a tratar con respeto y no van a haber injusticias entre ustedes. De los hijos es muy fácil. De los hijos, piensa en una virtud de sus hijos. Rápido usted encuentra una. No maltrate a sus hijos. No sea injusto con ellos. Edúquelos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor con amor. Si sacamos el amor de la ecuación, vamos a ser injustos con nuestros hijos y los vamos a educar mal. ¿Qué dice Mateo 7:12? Para evitar injusticias entre nosotros en el pueblo de Dios, para evitar injusticias en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para evitar injusticias en el trabajo, así como quieras que los hombres te traten, así trátalos tú. La regla de oro es una ley espiritual. Entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros los creyentes de no sucumbir al abuso del poder, a la seducción del poder? Pensemos, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? Yo sé exactamente cómo me gustaba o me hubiera gustado que mi pastor me tratara. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Exacto, eso que usted está pensando. No lo dijo, pero lo está pensando. Así como yo quería que mi pastor me tratara a mí, así ahora yo tengo la oportunidad de tratarlo a usted. ¿A algunos de ustedes les gusta que los ofendan desde el púlpito? No digo todos, dije algunos. Eso es unción. Eso es unción. Cuando un predicador le dice, usted es un sinvergüenza, usted es esto, usted es lo otro, y usted, ay sí, amén, ese es poder de Dios. Usted es la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Cuando yo me paro en el púlpito, o cualquier predicador se para en el púlpito, aunque sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, pero tiene autoridad en ese momento, al menos en ese momento. Su corazón está abierto y su mente también. Lo que yo estoy sembrando en su corazón va a quedar grabado ahí, para bien o para mal. Si yo le ofendo a usted desde el púlpito, usted termina creyéndose que usted es un burro, que usted es un sinvergüenza, que usted no vale nada. Si alguien me le dice algo así a mi esposa, hermano, me va a enojar. Si alguien trata así a mis hijos, me va a enojar, fíjese. No está en mí, pero no lo puedo soportar. Entonces yo tengo que tratar a la novia de Cristo
con la mayor de las consideraciones, con el mayor de los cuidados. Que la predicación llegue y cambie su corazón y su conducta para acercarlo más a Cristo, no para hacerlo sentir más indigno. No, usted era indigno en otro tiempo, ahora usted merece el cielo y merece todas las bendiciones de la eternidad. Entonces yo no puedo tratarlo a usted con la punta del pie. Dicho eso, seguimos. Todas las cosas que quiera que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo evitamos nosotros entonces el abuso? No abusar de los demás. Trate a los demás con todas las consideraciones con que a usted le gusta que lo traten. Mire, solo un tirano, solo alguien malvado exige para él respeto, pero él no respeta a nadie. Este es un tirano, este es alguien maligno. Eso era Acab. Él exigía respeto, pero él no respetaba a nadie. Los funcionarios de la ciudad de Nabot cumplieron fielmente la orden de Jezabel. No investigaron. No hubo una investigación para ver si el hombre era culpable. Escucharon lo que los testigos dijeron, los testigos falsos. Y apedrearon a Nabot y lo mataron. Pero mire, no solo fue eso. Mire 2 Reyes 9:26. 2 Reyes 9:26. Amén. Que yo he visto ayer, dice Dios, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. ¿Quién más murió entonces además de Nabot? Murieron sus hijos. ¿Por qué murieron sus hijos? Porque ellos eran los herederos. Si mataban a Nabot, pero sus hijos estaban vivos, el rey no ganaba nada. Sus hijos tenían legalmente el derecho de reclamar la herencia de su papá. Entonces, aunque en el texto en 2 Reyes no lo dice, en 1 Reyes no lo dice textualmente, pero aquí este texto nos aclara que Nabot fue muerto junto con sus hijos para que nadie pudiera reclamar aquella herencia. Injusticia tras injusticia tras injusticia. Por un hombre que tiene autoridad y puede hacer lo que le dé la gana y nadie lo tiene que cuestionar. Y se derramó sangre. Y el honor de aquella familia fue pisoteado. Y los hijos de Nabot vieron cómo sacaron a su papá y lo mataron y después lo sacaron a ellos. Y probablemente alguna hija quedó viva, alguna persona de su linaje quedó viva y vio cómo se terminó su heredad y ya no había más oportunidad de tener tierras. Si quedó algún descendiente de Nabot, algún día iba a vivir como esclavo porque no tenía una tierra propia. ¿Vio todo lo que genera la maldad de un solo hombre? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona el pueblo? ¿Cómo reacciona una sociedad? ¿Cómo reacciona una esposa maltratada? ¿Cómo reaccionamos ante una injusticia? Algunos reaccionamos con violencia. A veces la mujer agarra el machete y dice, vuélveme a tocar y te arranco la cabeza. A veces decimos, pero en algún momento me voy a vengar. Voy a crecer, dicen los hijos maltratados. Voy a crecer y un día mi papá ya no me va a poder pegar. Y usted ha visto tan bien como yo casos similares. Va a haber un día en que mi papá ya no me va a mantener y entonces ya no me voy a dejar. Cuando yo sea independiente, cuando yo trabaje, cuando yo sea grande. Eso es lo que genera la injusticia. La injusticia genera que el pueblo clame por violencia, ama la violencia. Ahora bien, sigamos leyendo. Estamos en 1 Reyes 21. Déjeme regresar. Murió no solamente Nabot, murieron sus hijos. Y Jezabel eliminó
todo heredero vivo que pudiera reclamar aquel terreno. Y dice en el versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Ah, es que fue culpa de Nabot. Él tuvo la culpa. Lo apedrearon por su propia culpa, porque no le dio la viña. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y entonces, usted esperaría que Acab dijera: pero ¿cómo murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Le importó la injusticia? ¿Le importan a usted las injusticias? ¿Cómo reacciona usted ante una injusticia? Bueno, con que no me pase a mí. Bueno, a mí, al menos yo estoy tranquilo, a mí no me pueden hacer nada. Y dejamos que las injusticias corran. Y para Dios, tanto Jezabel como Acab se volvieron culpables de esta injusticia, de este asesinato. Acab, al no indagar, al no preguntar, él era tan culpable como Jezabel. Él no cuestionó de qué manera había conseguido la propiedad. Simplemente le dio la espalda a la injusticia porque lo beneficiaba. A mí me beneficia. Hermano, cuídese. Cuídese muy bien de no aprobar una injusticia solo porque usted es beneficiado. Si usted es beneficiado producto de la injusticia cometida a otra persona, no lo acepte. No la acepte. Como hijo de Dios, como hombre y mujer de Dios, como alguien que conoce la justicia de Cristo, no acepte un beneficio nacido de la injusticia ocasionada a otra persona. Porque Dios no lo va a ver con buenos ojos. A Dios no le va a agradar eso. Y ese beneficio usted no lo va a poder disfrutar realmente. Entonces viene el castigo divino. Vamos a abreviar lo más posible. 21:17. Entonces vino palabra de Jehová. Ay, Señor. Los injustos, los tiranos, los que están en autoridad y tienen mal corazón, actúan pensando: pues yo soy la autoridad máxima, a mí nadie me puede decir nada. Yo hago lo que me da la gana. Y el que no le guste, que se vaya de mi casa. Yo pago la renta, yo compro la comida. A la mujer, si no te gusta, vete. A los hijos, no les gusta, vayan, trabajen, ganen su propio dinero. Los hombres que están en autoridad en los gobiernos, no les gusta, váyanse a otro país. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. Y usted sabe cuando Dios habla, hermano. Mire, Dios no desperdicia palabras. Él no emplea argumentos. Él va al corazón del asunto. Porque la persona en cuestión sabe que ha hecho mal. Vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Y nada más Elías. Diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. No era la viña de Acab, perdón. No era la viña de Acab, seguía siendo la viña de Nabot. A los ojos de Jehová, la viña seguía siendo de Nabot. Aunque aquel pensara: ahora ya me pertenece, ahora es mía, tomé posesión de ella. A los ojos de Dios, seguía siendo la viña de Nabot. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová. Yo me puedo imaginar a Elías con la mano levantada. Así ha dicho Jehová: ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Grábese esto en su corazón. Si se olvida de todo lo que yo he hablado en esta mañana, acuérdese de esto, hermano.
nunca una injusticia queda sin castigar. Nunca. Sea el gobernador del mundo o sea el padre de familia, una injusticia nunca queda impune. Porque el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios que ama la justicia, Él siempre va a vengar al inocente, al que recibe el trato injusto. Dios está de parte de aquel que recibe la injusticia y en contra del que la produce. Grábese bien eso. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y Él sigue detestando la injusticia. ¿Cuál es la mejor manera de estar en paz con Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Dijo Miqueas. Preguntó Miqueas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es todo lo que usted tiene que hacer para estar bien con el Señor. Sigamos leyendo. 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. ¿No era eso lo que Acab hizo con Nabot? ¿Lo mató a él y mató a sus hijos? Ahora viene el Dios de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores, y viene a darle a cada uno lo que merecen sus acciones. Porque como quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ok, los hombres no le van a devolver a Acab el mal que él hizo, pero hay uno que está por encima de Acab y él va a hacer que esta ley se cumpla. 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar. Has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los que han leído la Biblia, no tenemos tiempo de ir a esa historia, saben que eso pasó exactamente así. Los perros lamieron la sangre de Acab que había quedado en el carro, donde lavaron el carro, donde él murió. En el estanque lavaron el carro, la sangre quedó en el suelo, vinieron los perros y cumplieron la palabra de Jehová. Hermano, ¿cree que hay buena paga de ser injusto? ¿Hay buena paga de las injusticias? No lo hay. Porque Él jamás va a dar, Dios jamás va a dar por inocente al malvado. Y Dios conoce los corazones. Él pesa aún las intenciones de los corazones. Aún aquello que nosotros hacemos aparentemente de buena fe, pero si en nuestro corazón había maldad, había malicia, a Dios no lo vamos a engañar con eso. Entonces seamos honestos, seamos sinceros en nuestro trato con los demás, seamos justos. Si usted contrata a alguien, no le trate de bajar el precio de lo que le tiene que pagar. Sea justo. Sea justo. No, yo mejor busco un hermano de la iglesia porque los hermanos me lo hacen barato. Hermano, sea justo. Pague lo que tenga que pagar. Asuma los gastos que tiene que asumir. Eso es justo delante de Dios. Terminemos. El que de Acab, 24. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Habla ya de su familia. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Hermanas, mujeres, ¿sabe que usted tiene un poder tremendo sobre su esposo? Usted tiene la capacidad de incitar a su hombre a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Mire, esa es una gracia que Dios le dio a la mujer. Una capacidad de seducir. En todo, seducción no es solo sexual, no se confunda. Seducir quiere decir atraer a hacer algo, provocar a hacer algo. Usted puede incitar, seducir a su esposo a que haga algo, bueno o malo.
Y si usted, hermana, está usando esa capacidad innata que Dios le dio para dirigir su familia y para edificar, como la mujer sabia que edifica su casa, pero usted la está usando para destruir y para mangonear a su esposo y hacer que haga lo que usted quiere, Dios no perdonó a Acab, no perdonó a Jezabel y tampoco la va a perdonar a usted. Los hombres no tenemos eso, fíjese, esa capacidad de incitar, pero las mujeres sí. Jezabel lo usó para incitar al mal a Acab, aunque él no lo hizo tampoco a la fuerza, pero el pecado está allí. ¿En cuál estábamos? 26. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Dejémoslo ahí. Póngase de pie. Ya no lo busque. Solo voy a leerle yo algo. Ya no tiene que buscarlo. Póngase de pie. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios te ama, hermano mío. Tu Dios justo te ama y quiere que lo representemos bien. Pero cuando nosotros somos injustos, Dios nos va a reprender de alguna manera. Alguien va a venir a hacerte saber que actuaste mal. Cuando Dios te reprenda, cuando Dios nos reprenda a través de un hermano, a través de un vecino, de un amigo, a través de su palabra, a través de un mensaje en las redes sociales, en YouTube que tanto a usted le gusta, cuando Dios lo reprenda, no endurezca su corazón, porque entonces es peor. Ya no hay medicina, ya no hay forma de obtener redención, de obtener perdón a aquel que endurece su corazón ante la reprensión de Dios. Cuando Dios te reprenda, obedécelo. Deja de hacer aquello. Deja de pensar en aquello cuando Dios te reprende. Un día, muy pronto, viene lo que el profeta Daniel llama la justicia perdurable. En la famosa profecía de las 70 semanas, habla de, viene una justicia perdurable a la tierra. Cristo viene a la tierra, hermano. Mi Cristo viene, su Salvador viene a la tierra y con Él trae justicia. Una justicia perfecta, como el mundo no ha conocido jamás. Empecemos a vivir ya como agentes de esa justicia perfecta. El mundo ve demasiadas injusticias afuera, como para que al entrar aquí también encuentre injusticias aquí adentro. Lo que es injusto, es injusto. Lo que está mal, está mal. No podemos cambiarlo. No se haga usted agente del mal, agente de la injusticia. Denuncie lo que está mal. Si usted se queda callado ante una injusticia solo porque no me toca a mí o porque yo obtengo beneficio también, yo no lo hice, pero me beneficia, usted es culpable a los ojos de Dios. Seamos sinceros, seamos honestos con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. En su casa, practique en su casa. No haga injusticia, no cometa injusticia. El Dios justo está en contra del que hace injusticia. Y si en algún momento hicimos una injusticia, fue por ignorancia. Ahora que sabemos que Dios no lo tolera, alejémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto también es santidad. El ir en contra de las injusticias también es santidad. Usted es santo. Usted es santo. Usted es perfecto, está en el proceso de perfección. No se contamine con injusticias, ni las apoye, ni las alabe, ni las defienda. Lo que es injusto, llámelo así. Y Dios va a estar siempre del lado suyo.